Olá galera, aqui é o Igor Pereira, esse é mais um vídeo para o canal Mundo do Poliglota. Dessa vez eu encontrei um poliglota espanhol, ele trabalha aqui num sebo em Berlim chamado Pequod Books. O nome dele é Álvaro e vamos conhecê-lo. Álvaro, entonces, ¿puedes decirme algo sobre ti, sobre las lenguas que hablas? Sí, pues yo vine a Berlín hace 11 años casi y llegué sin saber hablar mucho alemán. Había aprendido un poquito de alemán en la universidad, pero muy básico, los números y los colores y poco más. Y cuando llegué acá no quise hablar español porque no quería hablar español, no quería tampoco hablar inglés porque soy muy orgulloso. Entonces aprendí italiano. ¿Quieres decir no has aprendido inglés entonces? No quería hablar inglés Ajá. acá en Berlín, entonces aprendí italiano. Pero ahora hablas inglés? Y ahora, no, siempre lo supe, solo que no quería hablarlo. Ah, Porque entonces, soy orgulloso, soy muy... entendí. Entonces, ¿cómo has hecho para aprender el alemán, después el italiano? Sí, pues el italiano fue un proceso muy biológico. Fue probar y error. Hablar una mezcla de italiano y español y al final terminé hablando italiano. Porque son dos lenguas que se parecen mucho, entonces no tengo mucho problema de hacer errores. Es lo mejor que uno puede tener, es no tener miedo a tener errores, no pasa nada. Y al final pues terminé hablando italiano. Y luego ya el alemán lo aprendí un poco más tarde, tardé bastante más que para aprender italiano. Tardé unos 2 años más o menos para poder desenvolverme, para poder... sí. ¿Estaba estudiando solo o haciendo un No, curso acá? siempre fui a curso de alemán. Yo creo que el alemán es especialmente aprender alemán en Berlín es algo muy difícil porque porque Berlín es una ciudad donde hace mucho frío y la gente no habla contigo, te dejan siempre mucho espacio y no es como en España, por ejemplo. En España, si uno sabe decir 3 palabras en castellano, la gente se alegra tanto que empiezan a hablar español contigo y es fantástico. Nadie intenta hablar inglés contigo, nadie sabe hablar inglés en España, pero que en Alemania, en cuanto descubren que no eres alemán, hablan inglés contigo y eso no es lo mejor para aprender alemán. ¿Y qué has hecho para aprender alemán si la gente no hablaba contigo en alemán? Fui a clase. Estuve en una escuela normal, nada especial, una escuela pública que te enseñan muchas lenguas y yo aprendí alemán. Y luego, naturalmente, pues poco a poco Podría comunicar. fui haciendo amistades con alemanes. Y de esa forma ya puedo aprender de una forma biológica, que es lo que a mí me gusta. Entendí. Y mira, ¿cuáles son las otras lenguas que hablas? Hablo inglés, que lo aprendí de la escuela, y en Inglaterra también. Y luego el año pasado aprendí francés. ¿Cómo estás aprendiendo el francés? ¿O sigues aprendiendo? En francés, ahora estamos en una pausa. Resulta que hace un año más o menos vino un chico a la tienda, un tunecino de Túnez, que me dijo de una forma totalmente abierta, me dijo: no tengo dinero, pero quiero aprender alemán. Y entonces le dije: bueno, pues te ayudo, vamos a hacer un anuncio
en un papel que diga mi nombre es ta 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 y estos son mis, soy tunecino y me gustaría aprender alemán y hacer un tándem francés-alemán o árabe-alemán, porque su lengua materna es el árabe y su segunda lengua es el francés. Y al final dije, bueno, a mí siempre me ha gustado aprender francés, siempre me habría gustado haber aprendido francés, entonces le dije, pues vamos a hacer un tándem en una lengua que no es mi primera lengua y en una lengua que no es su primera lengua. Y así aprendimos él alemán y yo francés. Y estuvimos 9 o 10 meses haciendo tándem 3 días a la semana. Y cada día 3 horas. O sea, fue un tándem muy intenso, pero la verdad es que dio sus frutos y más o menos puedo hablar francés. Y leer francés he leído siempre, desde hace 10 o 15 años el francés y el castellano no son tan distintos. Aparte de algunas palabras que son distintas, pero muchas se pueden entender bastante bien. Otra cosa, la última vez que hablamos me habías dicho que tienes la impresión que cuando has aprendido una lengua, ella ha mejorado las otras que hablas. Verdad, es algo muy curioso y es que cuando eso me ocurrió, cuando aprendí italiano, me di cuenta de que muchas palabras o muchas expresiones o muchas formas gramaticales eran que yo usaba en castellano, que es mi lengua materna, no las estaba usando bien y de esa forma aprendí a mejoré mi propia lengua también. Ahora creo que puedo hablar mejor castellano que hace 10 años. Y lo mismo me ocurre con el alemán. Tengo la sensación que mi alemán es un poco, o sea, se ha quedado estancado, se ha quedado petrificado y que la única forma de aprender mejor, porque no lo hablo bien del todo, mi alemán no es perfecto, es bastante bueno, pero no es perfecto, es aprender otra lengua que se parezca mucho al alemán. Entonces estoy aprendiendo holandés y de esa forma puedo tener una perspectiva con la lengua que hablo para poder mejorarla. Cuando uno está dentro de la lengua no es capaz de ser consciente de cuáles son los errores, pero si uno tiene una perspectiva, mira desde otra lengua, se da cuenta que hay muchas cosas que puedes mejorar y lo ves más claro. A mí me parece que aprender más lenguas es... Quizás porque es posible hacer comparaciones. Exacto. Hay una disciplina en la lingüística que es la gramática comparada y que es un campo que no sé mucho pero me parece fascinante y es el poder comparar las lenguas y darnos cuenta de que hay muchas similitudes, muchas más de las que pensamos. Sí. Bueno, Álvaro, si pudiera dar un consejo para las personas que están interesadas en aprender lenguas, como la cosa más importante que algo tiene que saber, ¿qué cosa quería decir? Yo pienso que uno tiene que aprender una lengua que tenga un uso, que tenga un uso práctico. Creo que no tiene mucho sentido aprender una lengua con la cual no vas a hablar o en la cual no vas a leer tanto. Por ejemplo, yo intenté una idea extraña que tuve hace ya bastantes años, hace ya 8 o 9 años, fue que quería aprender chino. Entonces me puse a aprender chino, estuve un año y 3 meses, un año y 6 meses aprendiendo chino en Berlín, cuando yo aún no podía hablar bien alemán, o sea, era algo increíble. Para mí era doblemente difícil. Puedo imaginar. O sea, no podía hablar alemán
y las clases en alemán para aprender chino y fue una experiencia interesante y aprendí muchas cosas y la caligrafía me gustaba mucho, pero, pero fue una cosa totalmente, o sea, no inútil, pero con poca aplicación práctica, porque en Berlín no hay muchos chinos y yo no he estado nunca en China y no sé cuándo iré, es un país que está muy muy lejos. Y es por eso que es bueno aprender una lengua que sea útil. Por ejemplo, si en tu ciudad hay muchos japoneses, pues tiene sentido aprender japonés. O en Porque Berlín, tienes con quién practicar y exactamente, y dónde utilizar. y sabes que con esa lengua vas a llegar a lugares que hablando la otra lengua del país o de la ciudad no tiene tanto sentido, no podrías llegar a esos lugares. O por ejemplo en Berlín conozco muchas personas que en Berlín que aprenden turco porque la comunidad extranjera más grande de Berlín son turcos y es por eso que muchos alemanes deciden aprender turco, porque de esa forma pueden comunicarse con sus vecinos que muchos turcos han nacido en Alemania, pero aún son turcos por una razón burocrática muy extraña, una cuestión de pasaporte que no tiene ahora mismo, que no voy a entrar en detalles. Ok. Bueno, Álvaro, a mí me gustaría decirte muchas gracias Gracias. por el video y Gracias. mantenemos contacto entonces. Gracias.